El segmento de salud integral es presentado gracias a Grupo Dasa. Y arrancamos un nuevo segmento de salud gracias a Dasa Health y hoy tenemos al doctor neurólogo Fernando Ceballos Fuentes. Él fue el primer médico en diagnosticar en la región, estamos hablando de Centroamérica y el Caribe, una enfermedad poco reconocida, una enfermedad bastante rara asociada a convulsiones. Hoy lo tenemos en Noti Express y le damos la bienvenida. Doctor, muy buenos días y bienvenido. Muchas gracias por permitirme dirigirme a su selecta audiencia. Gracias, doctor. Felicidades por su aporte histórico a la medicina. En relación a su hallazgo, ¿nos podría comentar, por favor, brevemente de qué se trata esta enfermedad? La lipofuscinosis neuronal ceroide tipo 2 es una enfermedad que se distingue por la deficiencia de una enzima que se conoce como tripeptidilpeptidasa 1. Esto tiene como consecuencia el poder expresar crisis epilépticas que también se conocen como ataques o convulsiones de forma frecuente que no se logran controlar mediante fármacos, y también se asocia a lo que es un retroceso en relación al habla o lenguaje y también a la parte motora, es decir, problemas para caminar en infantes. Doctor, ¿y cuál fue el mecanismo para diagnosticar esta enfermedad? Se identificaron los rasgos de la enfermedad y posteriormente se hizo una gestión para poder confirmar molecularmente el diagnóstico mediante un análisis en un laboratorio alemán, y los resultados dieron positivos. Y en este sentido de ideas, continuando con esta, ¿qué otra causa puede provocar convulsiones, ataques o epilepsia? Las convulsiones, los ataques o la epilepsia es el resultado de cualquier irritación que ocurre en el cerebro. En este orden de ideas podemos nosotros identificar que un golpe o traumatismo en el cráneo puede ser una de las responsables de este tipo de manifestación clínica, también infecciones, y puede ser también producto de procesos ocupativos como lo son los tumores, y en recién nacidos se presenta una situación en la cual el bebé no succiona de forma regular y eso compromete el metabolismo del azúcar, por lo que en recién nacidos la principal causa es la disminución del azúcar. Qué interesante, doctor, pero también hemos escuchado con frecuencia que hay personas que por fiebre pueden desarrollar convulsiones. ¿Qué nos dice al respecto? Es un cuadro bastante común, de hecho es el 5% de los infantes que presentan este tipo de síndrome electroclínico. Estamos hablando de 1 de cada 20 niños. Es autolimitado, es decir, después de los 6 años ya deja de considerarse esta entidad clínica. Tiene que cumplir algunos criterios estrictamente, y entre ellos está el que se encuentre en la edad de 6 meses a 6 años, que involucre la mayoría de grupos musculares, y el otro criterio es que obviamente tenga fiebre y que carezca de antecedentes de que durante el parto el paciente tuvo algún tipo de complicación. Doctor, ahora que menciona precisamente nacimiento, sabemos que una mujer embarazada no puede tomar ningún tipo de medicamentos para no afectar al bebé en formación, pero ¿qué sucede con esa mamá que padece de epilepsia? Las crisis epilépticas no necesariamente tienen que ser tratadas con fármacos antiepilépticos. De hecho, en la mujer que está gestando un bebé, el hecho que se le suba la presión le hace caer en una categoría que se llama eclampsia, si esta está asociada a convulsiones. Por lo tanto, ahí la recomendación sería llevar una presión arterial adecuada. Obviamente esto tiene que estar unido a otros hallazgos como lo es estudios en orina y alteración en las pruebas del hígado para poder confirmar esta entidad. Pero si la paciente ya fue diagnosticada previamente a quedar embarazada, puede utilizarse según la International League Against Epilepsy moléculas más nobles como puede ser el levetiracetam y la lamotrigina.
Claro, una mujer embarazada es importantísimo que se tome la presión arterial constantemente, así como también la temperatura en los niños menores de 5 años. Pero doctor, ¿hay avances en el manejo de la epilepsia o convulsiones que brinden esperanza precisamente a pacientes que padecen convulsiones frecuentes? Sí, los médicos estamos obligados a identificar la raíz del problema más que maquillarlo. Por lo tanto, tenemos que ser muy acuciosos. Existen entidades clínicas muy particulares. Viene a mi mente una enfermedad que se conoce como deficiencia de transportador GLUT1, en el cual el paciente se va a ver beneficiado solamente con una dieta que restringe el consumo de azúcares, y de esta forma vamos a poder estabilizar lo que son las convulsiones. Sin embargo, también se ha avanzado bastante también en el diagnóstico genético. Hay un programa que tiene como sede Brasil, pero que se está realmente expandiendo en toda Latinoamérica, y ya tenemos presencia en Centroamérica, donde podemos hacer un análisis genético de los genes involucrados en la epilepsia. Pero también hay otras medidas terapéuticas, como es el uso de dispositivos de marcapaso vagal, y algunos pacientes que son candidatos a cirugía. Es un grupo muy reducido, por lo tanto el clínico tiene que tener la experiencia y el expertise para poder valorar la idoneidad de la candidatura a este tipo de procedimientos invasivos. Doctor, aprovechando su experiencia y por supuesto su descubrimiento, tenemos algunas preguntas de televidentes que a continuación le voy a hacer, pero ¿en dónde podemos encontrarlo? Mi consultorio se encuentra ubicado en el edificio Sixtino 2, estoy en la oficina 306, pero es mucho más fácil seguirme en redes sociales, en YouTube y también en Facebook, como DR, que es la abreviatura de doctor, y mi nombre, que es Fernando Ceballos. Ahí pueden contactarme. Doctor Ceballos, ya tenemos la primera pregunta de un televidente. Nos ven a través de Facebook Live. Muchas gracias. Dice, ¿qué recomendaciones daría una persona si ve que alguien está convulsionando? Importante este tema. Lo primero que tiene que hacer es llamar a la ambulancia. No sabemos cuánto tiempo va a tardar estas crisis epilépticas en llegarse a prolongar y pudiendo comprometer la vida del paciente, y necesita brindarle medidas para revertir la condición que está atravesando. Lo otro, que si es familiar o es una persona conocida, es registrar el evento con un teléfono celular. Nos va a permitir identificar ahí el tiempo, así como la manifestación clínica en el caso de los médicos que brinden las medidas emergentes. Es también recomendable lateralizar al paciente del lado izquierdo, ya que por anatomía existe una probabilidad de que pueda llegar a trasladarse el contenido de la cámara gástrica al pulmón. Entonces es recomendable la lateralización del paciente, aflojarle algún tipo de prenda como es una corbata o el cincho para no comprometer más aún la circulación, y alejarlo de cualquier objeto que sea punzante y que amenace la integridad física del paciente. Importantes recomendaciones. También otro televidente nos dice qué tendría que hacer un paciente que ya está diagnosticado con convulsiones o epilepsia para prevenir precisamente que se dé otro tipo de convulsiones próximamente. Existe una entidad que se conoce como epilepsia fotosensible, en el cual el paciente abusa en la exposición de la luz, principalmente artificial. Es importante moderar la programación de estos artefactos para evitar complicaciones, y también no asistir a eventos donde haya luz intermitente, como puede ser una discoteca o los videojuegos. En este caso particular de esta entidad clínica, pero también el consumo del alcohol está contraindicado en pacientes que padecen de epilepsia. Un manejo adecuado de las emociones, principalmente la frustración, ya que el estrés está asociado a lo que es la epilepsia, y la buena calidad del dormir. Un paciente con epilepsia no debe de desvelarse. Bien, doctor. Bien, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por su participación, gracias también por resolver las preguntas de nuestros televidentes, y por supuesto que es necesario dejar el diagnóstico en manos de expertos. Gracias, doctor, que esté muy bien. Cuídese mucho. Adiós, y gracias también por darnos esta entrevista. Era el doctor Ceballos, quien diagnosticó molecularmente y por primera vez en la región, hablábamos del
Centroamérica y el Caribe, una enfermedad sumamente rara asociada con convulsiones repetitivas, y ahí lo teníamos, resolviendo todas nuestras dudas. Y por supuesto, este segmento de salud fue gracias a Dasa Health. El segmento de salud integral fue presentado gracias a Grupo Dasa.